la diputada, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de México, la doctora Marcela Guerra, que también es fundadora de nuestro caucus en México desde que fue senadora hace varios periodos y hoy nos sigue acompañando con su liderazgo en la Cámara de Diputados. Pues bueno, México cuenta con una líder internacional en temas de sostenibilidad, pero también en los temas de océano. Marcela Guerra, con experiencia en el legislativo mexicano como senadora y hoy como diputada federal, miembro de su mesa directiva, ha sido una líder no solo en México, sino a nivel internacional en los temas de alistamiento para el cumplimiento de los objetivos 2030 y también ha sido líder en asuntos de protección de fauna y flora en el territorio tanto terrestre como marino en México. Entonces, doctora Marcela, muchísimas gracias. Seguimos entonces con su presentación a propósito de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Laura, y un saludo a todo el auditorio y sobre todo agradeciendo la invitación hacia mi persona y al Congreso Mexicano, al senador Juan Diego Gómez Jiménez y por supuesto un cordial saludo a todos los legisladoras y legisladores que nos están viendo, a todos los miembros de la Academia y sociedad civil que pues están participando en este seminario. Y bueno, pues en mi calidad de, como ustedes saben, de vicepresidenta de la Cámara de Diputados en la mesa directiva, nosotros tuvimos a bien el de formar un grupo de trabajo para la implementación de la Agenda 2030 y aprovechar este espacio pues para presentar algunos de los esfuerzos que ha hecho mi país, México, para proteger el medio ambiente a través de esta hoja de ruta global. Aquí tenemos la presentación, obviamente todos los conocemos, es la Agenda 2030, que son los 17 objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible. Fue aprobada por los 194 países, entre ellos Colombia, por cierto, todos los miembros de las Naciones Unidas, incluido mi país, México. Eso fue en el 2015. Contempla 169 metas y estamos a 8 años escasos de la fecha límite para alcanzar las metas que consensamos. Sin embargo, hay que reconocer que estamos atrasados en el cumplimiento de las acciones y de las metas y que esto nos refuerza o nos obliga, más bien nos obliga a acelerar el paso en nuestros congresos, en nuestros senados, para poder concretar toda vez que se atravesó la pandemia y esto nos retrasó para conseguir concretar esta Agenda 2030. La agenda tiene la particular característica de poner en el centro el desarrollo sustentable, ya lo dijo bien el representante Echeverry. Pone también dentro del desarrollo sustentable a las personas y al planeta. ¿Para qué? Para tener una prosperidad compartida, para contar con sociedades pacíficas y sobre todo estar de la mano con todos los aliados que se puedan para concretar esta Agenda 2030. Ahora, ¿cómo estamos en México en cuanto al medio ambiente? México es considerado un país megadiverso y es de las 17 naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y de plantas, casi creo que igual que Colombia. En el Mar Caribe se ubica el arrecife mesoamericano, que es el segundo más grande del mundo. El primero está en Australia y nosotros lo conocemos como el arrecife Morelos coloquialmente, pero es el arrecife mesoamericano y el segundo más grande del planeta, como ya lo acabo de decir. Se encuentra en el lugar 17 de los países con mayor aporte en el mundo de la pesca, con un promedio de 1.5 millones de toneladas anuales. Solo el turismo establece una contribución al Producto Interno Bruto Nacional mayor al 8%, principalmente en nuestras playas. Les paso algunos datos nacionales. México es el segundo país del continente americano en registrar el mayor número de especies extintas y desaparecidas en la vida silvestre. Esto no es pues ningún logro, ni mucho menos, pero hay que decirlo, hay que ser autocríticos. Entre ellos se encuentra, desgraciadamente, la vaquita marina. México es de los principales países que más produce y vierte plásticos no esenciales al océano, con cifras que llegan a casi 1 millón de toneladas, y esto nos obliga a nosotros a estar vigilando que la ley que tenemos se cumpla,
porque tenemos las mejores leyes, como dijo bien el senador Echeverry, tenemos también un cuerpo robusto de nuestras leyes, de nuestras reglas, pero en el cumplimiento estamos en falta. México ocupa el 4º lugar mundial en la producción de envases de PET desechables, solo después de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por supuesto que estas cifras no son tampoco para aplaudirse. Ahora, entre 12.5 y 15 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable. Esto también nos obliga a destinar presupuestos sustentables para que toda la gente tenga el vital líquido y cumplir así con el objetivo número 6, que es agua limpia y saneamiento para todos. ¿Qué instituciones mexicanas están comprometidas con la acción climática? Pues muchísimas. El ente gubernamental encargado en materia, en esta materia de medio ambiente es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. También contamos con el Instituto Nacional de Cambio Climático, que es un tema ya en boga, que es un tema que estamos padeciendo a todo alrededor del mundo, es un tema global, y que esto nos ha llevado pues a firmar muchos tratados y sobre todo a seguir en las COPs, en la COP, en el Acuerdo de París, precisamente, que fue el parteaguas. Ahorita toco ese tema más a profundidad. También tenemos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que forma parte de la Comisión Nacional de Agua. ¿Qué es la Comisión Nacional de Agua en México? Es el órgano, es el ente que administra la gestión del agua en México. Y es un órgano muy poderoso, que está con dientes, diríamos, en México, legislativamente hablando, pero nos faltan destinar presupuestos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua para poder concretar precisamente el ODS número 6, agua limpia para todos. Igualmente tenemos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que hace también lo propio. Sin embargo, hay que decir que no es suficiente porque día tras día se violan las leyes, día tras día hay tala ilegal, día tras día hay pesca masiva que daña la vida marina, y no precisamente por los mexicanos, sino por extranjeros que vienen a pescar a nuestros mares y se llevan grandes cantidades, entre ellas la vaquita marina. Hace poco acaba, y les recuerdo, acá fue una nota mundial, encontraron vamos a decir, incautaron un barco con más de 5,000 aletas de tiburón. ¿Qué quiere decir? Personas que vienen, pescan los tiburones, cortan las aletas, los tiran vivos al mar y se llevan las aletas seguramente a Asia para generar productos alimenticios y productos y medicamentos. Entonces, esto no puede ser. Tenemos que estar insistiendo en el ámbito multilateral para que la pesca ilegal masiva no se dé de la forma en que se está dando. Igualmente está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Comisión Nacional Forestal y el Fondo de Desastres Naturales, que últimamente, pues ustedes saben que gracias al cambio climático estamos padeciendo estos desastres naturales constantemente. Tenemos también acciones y programas que se llevan a cabo, como los programas especiales para cambio climático, que tiene plazo perentorio para el 2024, el programa de remediación de suelos, programas para la prevención de accidentes, para transporte limpio y programas de transporte sustentable, el cual se desarrolla en cooperación con el gobierno de Alemania. Es decir, estamos de la mano con organizaciones, con gobiernos, con aliados, para poder concretar los cambios que necesitamos en México y permeándonos de las buenas prácticas, en este caso de Alemania. Hemos tenido también buenas prácticas de Brasil, hemos tenido buenas prácticas de Colombia, buenas prácticas, en fin, de la Unión Europea. México por el medio ambiente en el ámbito internacional. ¿Qué estamos haciendo? Todo proyecto de infraestructura de México debe tener los criterios de medio ambiente y de sostenibilidad. Por eso adoptamos la Agenda 2030. México es uno de los países que más tratados internacionales en medio ambiente ha firmado. Somos un país abierto al mundo
incluyendo el ya mencionado Acuerdo de Escazú, que es, como todos sabemos, el primer tratado en América Latina y el Caribe sobre el acceso a la información y a la justicia ambiental. La justicia ambiental, desgraciadamente, no ha tenido justicia, voy a decir la redundancia. La justicia ambiental no ha tenido justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sigue habiendo todavía activistas, personas que buscan proteger el medio ambiente, el entorno, que están siendo asesinadas, que están siendo vulneradas en sus derechos, y nosotros pues necesitamos y tenemos que hacer algo al respecto. México sí suscribió y apoyó este tratado. Hay 53 proyectos vigentes de cooperación internacional para el desarrollo con distintos países destinados al medio ambiente, ya mencioné algunos. Y por supuesto que no puedo dejar de mencionar el reciente tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que tan solo en sus más de 2.336 artículos, un capítulo completo tiene que ver con el medio ambiente. Ahora vamos nosotros por la transición energética a energías renovables y limpias. Hoy por hoy estamos teniendo algunos problemas con el gobierno de la mayoría, porque bajo el entendido que nosotros somos un país productor de petróleo, pues evidentemente esto de las energías renovables no es muy popular entre el gobierno. Sin embargo, sí tenemos que ser muy responsables en cumplir con el Acuerdo de París, donde México tiene un compromiso por la reducción del GEI, que es los gases de efecto invernadero, en un 30% antes del 2020, que ya no lo cumplimos, y un 22% adicional para el 2030. Recordemos que el Acuerdo de París, que pretendió ser vinculante, pretendía no pasar del 1.5 a 2 grados en calentamiento global. Ahora bien, la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías combustibles más limpias. Nosotros tenemos una regulación y política pública con instituciones y capacidades técnicas, recursos humanos y como investigación, etcétera. Sí necesitamos profundizar más en este tema, ampliar permisos para las energías, para el desarrollo de energías sustentables, renovables. Y tenemos una ley de transición energética que establece como máximo el 2024 con un 65% como máximo para generar electricidad producida que venga o generada con combustibles fósiles. Es decir, si la Compañía Federal de Electricidad, que es una compañía pública en México, está usando el carbón, que es altamente contaminante, está completamente regulada, no lo puede utilizar hasta menos de un 65%. Entonces, en ese sentido, seguimos con ahora, ¿qué estamos haciendo también? Estímulos fiscales para la movilidad, para la movilidad cero carbono. Los estímulos fiscales son muy importantes, tampoco son muy populares en los gobiernos, en las secretarías de Hacienda, porque la Hacienda Pública, pues finalmente lo que busca es recaudar, y los estímulos fiscales, pues le quitan a la Hacienda Pública, pero son necesarios para cambiar actitudes, para cambiar o fomentar buenas prácticas, como es el caso del transporte, que el transporte es el segundo sector que más contribuye a las emisiones del GEI, de gases invernadero. México se encuentra entre los primeros 10 lugares mundiales en emisiones de gases de dióxido de carbono por el sector del transporte. Entonces, en la Ciudad de México, y esto sí lo tenemos que aplaudir, soy la primera en hacerlo, la gran Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, ofrece estímulos fiscales para fomentar la compra de autos eléctricos y autos híbridos. Y eso se les quita absolutamente todo el impuesto en la compra del vehículo, y esto va a ayudar conforme al tiempo a abatir casi el 29% del GEI. Entonces, esto ha sido muy importante, es una muy buena práctica. Entre otras, también hay otro tipo de estímulos fiscales a las empresas que se apegan más a las reglas, las que están también fomentando las energías, en fin, pero estamos batallando los legisladores en hacer entender a Hacienda que los estímulos fiscales siempre son necesarios por el bien del planeta, por el bien del medio ambiente. Hemos buscado aumentar las áreas protegidas. De las 23 ecorregiones terrestres que existen en México, un poco menos del 50% las áreas naturales protegidas cubren
del 10% del total de la ecorregión. Solo 2 de las 9 ecorregiones marinas de México cuentan con protección, siendo estas el Mar Caribe y el Golfo de California. El Golfo de California, recordemos, es donde vienen a tener los vallenatos, a parir las ballenas a sus vallenatos, porque son aguas más templadas, vienen desde Canadá y Alaska, bajan y están en el Golfo de California, pues reproduciéndose, entonces, y pariendo. Entonces, es muy importante desde el punto de vista, además de todo lo que tiene que ver con esa ecorregión. Bajo el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas al año 24, se propuso un esquema de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. ¿Qué quiere decir? Que las personas, si tienen las características y las personas privadas, dueñas, se pueden acoger voluntariamente a los programas nacionales y gozar también de algunos estímulos fiscales. ¿Cómo estamos en la legislación mexicana en favor del medio ambiente? Bueno, voy a decir algunas de las leyes, todas están son públicas, están en el sitio del Congreso mexicano. Pero nosotros, al igual que Colombia, desde la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Con la Ley General de Cambio Climático, con la que también contamos, y la Ley General de Equilibrio Ecológico, así como la de Protección al Ambiente, se atienden los ODS, el 6 para agua limpia, el saneamiento, el 13, acción por el clima, y el 14, vida submarina, así como los ecosistemas terrestres en el número 15. Sin embargo, necesitamos trabajar más en que se cumplan las leyes, porque leyes tenemos muchas, también presupuestos destinados, pero falta la conciencia social, la conciencia cívica, para que también nuestros ciudadanos puedan respetar y nosotros hacer valer el respeto a las leyes que generamos. La legislación con visión sustentable, una de las reformas más importantes, y lo quiero decir, fue la Ley General de Desarrollo Forestal, que estableció la prohibición fíjense bien, la prohibición a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de otorgar incentivos económicos para las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y acuacultura en zonas deforestadas o que incrementen la frontera forestal. Establece que nadie puede cambiar el uso de suelo en áreas naturales sin la opinión de la Semarnat, obviamente bien fundada, bien motivada, y prohíbe a los 3 órdenes de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal, a que no hagan estas prácticas, y si no tienen la validación de la Semarnat, eso está penado. Para autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se requiere de una opinión técnica del Consejo Estatal Forestal, y créanme, son muy estrictos, muy estrictos. Aquí sí la ley sí está siendo observada, y si se trata sobre todo de áreas ubicadas en territorio indígena, es necesario realizar una consulta previa, libre e informada para las etnias que ahí viven. México en la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo, les quiero decir, tenemos dos instrumentos muy importantes. Primero es el Plan Nacional de Desarrollo, que es la política rectora del gobierno federal y que busca la alineación con sostenibilidad en todos sus ejes. El proyecto de presupuestos de egreso de la Federación, que es la herramienta financiera más importante, es el criterio, también reina el criterio de sostenibilidad en todos sus rubros. A veces no se cumple. Sin embargo, para eso estamos los legisladores, para establecer el control. Es una de nuestras funciones, el de controlar, el de supervisar que la ley se cumpla. También se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Esto es muy importante, lo maneja la Secretaría de Economía a nivel nacional. Y es el darle el seguimiento, qué está cumpliendo y qué nos está cumpliendo de cada una de las acciones, de las metas, de los objetivos de la Agenda 2030, porque el gobierno tiene sus propios criterios y sus propios indicadores, pero nosotros formamos parte de ese Consejo Nacional como cuerpo legislativo, como poder legislativo, y ahí es donde nosotros estamos fiscalizando. Tenemos, acuérdense, en México
la Auditoría Superior de la Federación, es decir, la vigilancia es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, también la de emitir, de aprobar, conocer y discutir los presupuestos, el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra función es muy importante dentro de este consejo, pero además por eso decidimos hacer también el grupo de seguimiento, el grupo de trabajo para darle seguimiento desde el punto de vista legislativo a la Agenda 2030. Es decir, que todas nuestras acciones legislativas tengan la visión de sostenibilidad, que estén referenciadas en los 17 objetivos o en alguna de las 162 metas, y en fin, y así poder pues cortar la brecha de cumplimiento para la Agenda 2030. México ha participado activamente en todas las conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Año con año, México ha presentado un informe anual voluntario donde se evalúan los retos y los avances logrados de la Agenda 2030 y se planteó una hoja de ruta a través de la estrategia legislativa para la Agenda 2030, ya hablé de eso. Y bueno, y desde la Cámara de Diputados se instaló el grupo de trabajo al que acabo de hacer referencia. Me toca a mí coordinarlo, presidirlo. Y ha sido muy importante porque hemos sembrado a través de talleres y de sensibilización la conciencia de poner de nueva cuenta en el quehacer legislativo la sostenibilidad en el centro del debate. Contamos con un plan de trabajo, por supuesto, con 4 ejes. La agenda de consenso, primero, como todos sabemos, pues lo primero es consensar, sobre todo si no hay una fuerza mayoritaria, y si la hay, pues más consenso para buscar siempre el acuerdo unánime. El presupuesto sostenible, el fortalecimiento de las capacidades institucionales a través de talleres, de cursos, para que el legislador, muchos son nuevos, muchos no tienen la experiencia y estamos buscando que en su quehacer legislativo tengan esta visión sostenible de la realidad. Y el cuarto eje es la consolidación y ampliación de alianzas estratégicas. Nosotros no trabajamos solos, tenemos un grupo de aliados que son las universidades nacionales, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de México y también el GEF. En fin, trabajamos el ICCF, que aquí está nuestra compañera moderando esta mesa. Y bueno, han sido muy importantes nuestros aliados. Hemos presentado a lo largo, tenemos 9 iniciativas construidas por acuerdo. Eso es muy importante. Son iniciativas que van a llegar a buen puerto, que tienen que ver con empresas sustentables, con pesca, prohibir pesca ilegal, de fomentar las alianzas entre el sector público y privado, con la igualdad de género, muy importante. Sin las mujeres, sin las mujeres, nada. Con las mujeres, todo. Si queremos una buena agenda sustentable y sostenible, necesitamos la presencia permanente de las mujeres en todos los ámbitos. Presupuesto sostenible. Ahora, en cuanto a la gobernanza y diplomacia parlamentaria, acabamos de concretar precisamente un acuerdo con la Unión Europea a fin de establecer una cooperación en materia de agua entre la Unión Europea y México. Eso es muy importante porque ellos tienen una amplia experiencia, son un continente pues muy antiguo y ya han podido sortear este tipo de problemas, y con la Unión Europea estamos actualmente viendo la forma en que podemos abordar este problema. Evidentemente tenemos que hacer algunas reformas, sobre todo a la Ley Nacional de Aguas, y la cual no va a ser muy popular, pero lo tenemos que enfrentar porque finalmente este líquido pues está concentrado en algunas regiones del país. México tiene muchísimos recursos hídricos, pero estamos pasando un estrés hídrico precisamente porque hay desperdicio, porque no tenemos todavía esa voluntad específica, concreta, verdadera, de cuidar el agua y de sanearla y de que llegue a los que no la tienen. Entonces tenemos que hacer esfuerzos contundentes para este objetivo. Las herramientas técnicas del presupuesto, bueno, pues vinculamos el presupuesto, ya lo dijo, todo va vinculado a los ODS, eso es lo que pretendemos, lo buscamos, y tenemos que cumplir con los criterios de sostenibilidad.
El presupuesto sostenible es muy importante, muy importante, ya lo dijimos. ¿Cuánto destinamos para la adaptación, mitigación de los efectos del cambio climático en el presupuesto de egresos de la Federación? Hasta ahorita, bueno, pues fueron 66,000 millones de pesos mexicanos, que en dólares son 3,500 millones de dólares. Esto representa un poco más del 1% del total del presupuesto de egresos de la Federación. Necesitamos impulsar más presupuestos definitivo. Y de el 14% va para el Fondo de Desastres Naturales, el 9.9% a los programas de fomento de medio ambiente, que es poco, aquí es donde está la disparidad, y el resto para la comisión, el 72% a la Comisión Federal de Electricidad. No solo es para cambiar el sistema de energías alternativas y generadoras de energía, de generar luz limpia. Ahora voy a tocar el tema, ¿qué cooperación tenemos con Colombia? Bueno, primero, nosotros tenemos en la Cámara de Diputados, tenemos muchas colaboraciones, pero sobre todo en términos de diplomacia parlamentaria, tenemos el Grupo de Amistad México-Colombia y los organismos interparlamentarios regionales para proponer foros con parlamentos y expertos en las buenas prácticas legislativas, que lo hemos tenido. Yo misma fui presidenta de Parlaméricas y tuvimos una gran presencia de Colombia. No lo puede atestiguar perfectamente Germán Blanco, quien permanentemente fue pues el representante de Colombia en Parlaméricas, y abrimos en el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino en Panamá, un área específica, una comisión vinculada Parlatino, Parlaméricas, para discutir cambio climático. Entonces, desde ahí nos permeábamos de las ideas, de las prácticas de unos y de otros, y logramos bosquejar algunas leyes muy importantes, que muchas de ellas las adoptó, por ejemplo, Bolivia. En fin, algunos países tomaron, por ejemplo, nosotros de la experiencia del Ecuador, donde la naturaleza es un derecho, o sea, tiene derechos, y es un ente que tiene, la naturaleza en sí per se, tiene derechos, genera derechos, y eso ha sido una aportación increíble, porque de ahí se desprendió una serie de leyes. Segundo, también necesitamos conformar un programa de cooperación técnica bilateral para la conservación del medio ambiente, ya no solamente el Escazú, que ha sido muy importante y que creo que sí debemos de profundizar en su concreción. Y para terminar, son razones, todo lo que he vertido, y me faltó de hablar, pero bueno, no es suficiente. Ustedes saben que esto es un acercamiento a lo que los países hacemos, nuestras buenas prácticas y lo que no debemos de hacer también. Son razones suficientes para que colaboremos unos con otros, y los invito y las invito a sumarse con los compromisos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para nuestros parlamentos todos. Y la Agenda 2030, recordemos que es un canal que propicia a traspasar las fronteras y no dejar a nadie atrás. No dejemos a nadie atrás, porque en nuestras manos está que exista un planeta para las próximas generaciones. Es cuanto.